Hola, les doy la bienvenida a todos y a todas a este módulo de discernimiento personal. Me presento, soy Marcela Díaz y voy a ser la persona que los va a acompañar dentro de este espacio. Les voy a contar un poquito de mí para que sepan a quién tienen enfrente. De profesión, yo soy profesora, mucho tiempo trabajando en educación básica y en educación media. Ya hace un par de años trabajando solamente en educación superior, especialmente técnico profesional, siempre ligado desde el área humanista y de la ciencia religiosa. Yo soy profesora de religión, por lo tanto, desde ahí desplegando todos los talentos que Dios nos ha regalado. Me encanta la formación, y cuando recibí la invitación del IMPAS para poder participar dentro de este diplomado, feliz. ¿Por qué? Porque siento que es muy importante que los agentes pastorales nos formemos para poder dar un buen testimonio en el mundo, para poder también llegar a esas realidades, a esas periferias que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Y con herramientas y elementos que nos permitan desplegarnos o desplegar nuestra evangelización en esos lugares. Yo, al igual que ustedes, por mucho tiempo fui agente pastoral dentro de parroquias y también movimientos, y eso me permitió poder trabajar en dos vicarías del Arzobispado de Santiago, en donde conocí muchas realidades, compartí con muchos carismas y espiritualidades, y eso me ha hecho ver la riqueza que tiene la iglesia en las propias comunidades de base. Así que feliz de poder compartir este espacio con ustedes y hacerles una invitación, que podamos ser unas hojas en blanco. ¿Por qué unas hojas en blanco? Porque quizás hay temática o quizás este mismo tema de discernimiento personal que nosotros podamos decir, pero si yo ya lo tengo listo, si yo llevo años haciendo un discernimiento personal, llevo años acompañando a gente para que haga su propio discernimiento. Pero cuando les pido ser una hoja en blanco es para que podamos absorber, quizás hay un conocimiento nuevo que yo no lo tenía incorporado en mí, o es más, quizás a lo mejor son los mismos conocimientos que yo tenía incorporado en mí, pero que se pueden nutrir y se pueden renovar en nosotros, y así hacer de esta experiencia un aprendizaje significativo. ¿Por qué es importante esto del significativo? Porque cuando algo logra ser significativo en tu vida, tú lo adquieres y lo vuelves a utilizar muchas veces. Que hacemos que ese conocimiento sea universal y que lo podamos compartir y testimoniar. Entonces yo ahora los voy a invitar a que podamos trabajar en un PPT, algunas herramientas del discernimiento, pero especialmente reconocer que es un discernimiento, en qué área del ser humano la podemos trabajar, hasta llegar al discernimiento espiritual. Por lo tanto, ahora yo los voy a invitar a poder trabajar con un PPT, en donde vamos a descubrir esto de este concepto y cómo llevarlo hasta el área espiritual, que es nuestro campo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el objetivo? Nuestro objetivo va a ser identificar qué es el discernimiento, ¿ya? Este discernimiento personal y reconocer el propio camino que tenemos. ¿Qué es el discernimiento? Primero, saber que el discernimiento trabaja a un nivel cerebral, cognitivo, ¿ya? No es solo, el discernimiento no solo tiene que ver con un área espiritual y emocional, sino que tiene que ver con un proceso cognitivo. Trabajan en mí partes de mi cerebro para poder discernir. Aristóteles dice que los seres humanos somos animales racionales. ¿Por qué dice que somos racionales? Primero dice que somos animales porque tenemos un ciclo de vida igual que el resto de los animales, pero dice, tiene una cualidad muy importante, que es racional. Y racional significa que yo me puedo dar cuenta de lo que está sucediendo, puedo analizar las situaciones y tomar decisiones a través de eso, a través de un proceso de conocimiento. Por lo tanto, el discernimiento va en esa área. Cómo yo pongo
mi razón, mi razonamiento para elegir. ¿Y de qué tengo que elegir? Quizás de muchas dudas que tengo en mi camino. En la vida nos surgen muchas interrogantes. Por lo tanto, el ser humano está en una constante decisión. Todos los días tenemos que decidir algo. Yo acá lo trabajo con mis estudiantes y les digo, desde que a la hora que me voy a levantar, que tengo que decidir, porque puedo levantarme 5 minutos antes o 5 minutos después y la repercusión que va a tener en el día eso, a la hora que me acuesto, por ejemplo. Y ya después vienen decisiones más fuertes o más serias en nuestra vida. Por lo tanto, el ser humano siempre está en un constante discernimiento. Tiene que elegir constantemente. El discernimiento va de la mano de deliberar. Yo puedo, a través del poder de análisis, poder deliberar aquello que me hace bien o que me hace mal. Y ahí, dentro de este proceso, nosotros tenemos que poner todas las herramientas que también nos entrega nuestra fe, ¿verdad? Y vamos a ver cómo podemos discernir espiritualmente. Pero desde un área humana, todos los días tenemos que decidir y discernir cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser vivo, el cual está en constante cambio. No somos un mueble que nos van a dejar en una parte de la casa y si alguien quiere nos mueve. No, nosotros tenemos que decidir porque estamos en un constante cambio. Y ese cambio nos lleva a tomar decisiones. Y a veces tenemos muchas decisiones que tomar y muchos caminos. Y hay que decidirse por alguno. El discernimiento va de la mano de la libertad. Por lo tanto, también es importante poder trabajar el concepto de libertad. ¿Qué entendemos por libertad? Y la libertad es una elección que nosotros hacemos, pero de la cual nos tenemos que hacer responsables luego. Entonces, cuando estamos parados en el punto con las dudas, hay muchas variantes para poder discernir. Primero, como yo les decía, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Y si vamos al latín, el discernimiento es distinguir o separar. Yo distingo o separo las opciones que quiero tomar y que desde el área antropológica se llama poder hacer una abstracción. Yo separo las cualidades de aquella decisión que quiero tomar. Y San Ignacio aquí dice, él no habla de la abstracción, pero sí nos dice poder ver las emociones, lo que en mí provoca, ¿cierto? Y ser consciente de aquello. Por lo tanto, el discernimiento, si lo vamos viendo, no tiene solo que ver con nosotros, con la parte de nuestra fe católica, sino que con una cualidad, una capacidad que tiene todo ser humano para poder realizarla. Si vamos como un concepto, cuando ustedes busquen, por ejemplo, si se meten en internet y buscan discernimiento, lo que van a encontrar va a ser juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Para discernir tengo que saber las cualidades, esta abstracción, tengo que poder identificar las diferencias de las cosas que voy a discernir, de lo que voy a elegir, las características de aquello, porque de acuerdo a eso voy a saber lo que es mejor para mí. Y todo esto se hace a través de nuestro cerebro, de nuestra capacidad racional que tenemos. El padre Joseph Vives nos dice que el discernimiento es la necesidad de buscar el bien, distinguirlo del mal en este mundo, la necesidad de descubrir incluso más el bien que el mal, de distinguir entre lo bueno y lo menos bueno, entre lo más bueno y lo óptimo. ¿Qué nos quiere decir esto? El ser humano está hecho para el bien. Y aquí un ejemplo. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando hacen algo bien o algo bueno por otra persona? Yo puedo decir, me siento bien, me siento tranquilo, me siento tranquila. Pero, de lo contrario, les pongo, ¿cómo se han sentido cuando hemos
hecho alguna acción que ha causado un daño a otro. Nos sentimos como intranquilos, como que algo en nosotros no está bien. Es porque el ser humano fue hecho para el bien. El ser humano fue hecho para amar. El ser humano fue hecho para poder repercutir positivamente en los demás. Por lo tanto, yo cuando voy a elegir, siempre voy a elegir por el bien. Lo importante va a ser distinguir el bien. Y yo creo que a ustedes quizás les ha pasado cuando han tenido que decidir por algo. ¿Cómo saber que en verdad estoy eligiendo lo que es bueno? O lo que dice el padre Joseph, lo que es óptimo. ¿Cómo saber? Y aquí hay un secreto que no solo es para nosotros, para las personas de fe, sino que yo también se lo digo a mis estudiantes cuando les digo, ¿cómo saber cuando la decisión es buena? Cuando la repercusión de esa decisión va a ser favorable para ti y para los demás. Ahí estamos aplicando el bien. Por lo tanto, el ser humano siempre va a estar en búsqueda del bien. Claramente, cuando no hemos desarrollado bien nuestra capacidad de razonar, quizás nuestro bien va a ser un poco egoísta. Y ese bien se llama un bien aparente. Aparentemente es bueno, pero finalmente las consecuencias que tiene ese bien no eran buenas. Por lo tanto, es un bien aparente. Pero nosotros buscamos el bien real, el bien que viene desde Dios. Y ese bien siempre, siempre va a buscar el bienestar para ti y para los demás. ¿Cuáles son las características del discernimiento? Primero, se trabaja a nivel de conciencia, es decir, a través de nuestra razón. Nuestra conciencia es nuestra brújula. Dios habla en nuestra conciencia. Por lo tanto, es súper importante trabajar nuestra conciencia, poder ayudar a reflexionar siempre nuestras acciones, lo que hacemos, lo que no hicimos, para que nuestra conciencia siempre esté trabajando de forma adecuada y no callarla. Yo aquí también siempre pongo un ejemplo. Nosotros sabemos cuando no estamos haciendo bien las cosas. Y uno puede decir, hay personas que les dicen la intuición. Otro puede decir, yo sabía de adentro que no estaba bien las cosas. Ya, ese de adentro es la conciencia. Nuestra conciencia trabaja desde nuestro ser racional y nos va indicando, es una brújula cuando estamos haciendo bien las cosas o cuando estamos haciendo mal. Por lo tanto, el discernimiento, el deliberar, tiene que ir siempre desde la conciencia. Elegir desde nuestra libertad, lo que les expresaba yo en la diapo anterior. Somos libres para elegir. Que no nos presione el medio, que no nos presionen el qué dirán, porque a veces yo, si me dejo llevar por eso, mi discernimiento no va a ser puro. Y voy a estar eligiendo por lo que los otros me dijeron, pero no realmente por lo que yo entiendo en mi conciencia. Y desde ahí ser libres. Yo les digo, seamos libres de elegir lo que voy entendiendo de mi conciencia. Distinguir. ¿Qué vamos a distinguir? ¿Qué es lo que es bueno, como decía el padre Joseph, o lo que es óptimo y lo que no es tan bueno? Poder distinguir cuando las opciones que tengo no son buenas y son buenas. Recuerden la repercusión que esto va a tener. Comprender, usar nuestra razón, poder comprender que lo que estoy haciendo es un proceso de análisis, es un proceso de deliberar y poder comprender las características de cada una de mis opciones. Por lo tanto, por eso les decía, aquí usamos nuestro nivel cognitivo. Tengo que usar mi mente, tengo que usar mi conciencia para poder comprender lo que está pasando. También poder comprender por qué tengo que discernir. A veces me pasa que he conversado con personas que me dicen, pero ¿por qué tengo que elegir yo? ¿Por qué no eligen otro? Porque somos seres libres. Y por lo mismo vamos a estar siempre decidiendo.
¿ya? El cómo repercutir con nuestras vidas. Una característica muy importante es la madurez personal. A veces nos encontramos con que tenemos que tomar decisiones y que no estamos aptos para aquello. Pero también esta es una característica que a ustedes como acompañantes les puede servir. No les pidan elegir a una persona grandes decisiones en su vida si aún tiene una inmadurez personal. ¿Y cómo sé cuándo tiene una inmadurez personal? Por las decisiones que ha ido tomando anteriormente. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañar a madurar a la persona para que pueda discernir. Porque ¿qué pasa acá? Si la persona no está maduramente óptima, podríamos decir, va a tomar las decisiones por lo que los demás les digan. Hasta puede ser por lo que nosotros le digamos. Y aquí es muy importante, el discernimiento es una característica desde la libertad personal, no de lo que los demás nos digan. Por lo tanto, hay que acompañar a las personas para que maduren. Y nosotros también. Cuando siento que no puedo discernir, quizás que no puedo tomar la decisión, algo en mí quizás no está maduro y quizás algo tengo que trabajar. Tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué me molesta? ¿Cómo me siento? Poder conocernos. A veces pasa de que nos damos por hecho, somos seres humanos, tenemos tantos años y sí, y sigo a la corriente, ¿verdad? Pero ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas en esta vida? Y eso tiene que ver mucho con tu proyecto de vida. Sí, y va de la mano de la madurez. Si yo no me conozco, no voy a saber qué decidir. Y voy a tomar decisiones por lo que los otros me dicen, no por lo que yo elijo. Y aquí van, es muy importante, nuestros sentidos. Y cuando hablo de sentido, hablo de estos sentidos básicos que tenemos los seres humanos. De qué veo, qué siento, ¿ya? ¿Qué me gusta? Porque cuando hablamos de sentido no hablamos solo de los 5 sentidos, ¿ya? Sino que hablamos de este cuerpo que tengo, que tiene una parte corporal por fuera, ¿verdad? Material, pero también tiene cosas interiores muy complejas. Por lo tanto, conocerme e involucrarme con mis sentidos, poder palparme para poder tomar buenas decisiones. Y, importantísimo, la historia de vida. Yo tengo que ser súper concreto desde mi historia de vida para poder elegir. Todos estos pasos, estas características a nosotros nos van a ayudar a poder discernir, poder elegir, ¿cierto? De una forma correcta. Si hay alguno de estos que nosotros nos saltamos, puede, porque en una puede que tengamos suerte y lo hagamos bien, pero puede que la decisión, el discernimiento no sea tan auténtico y tan real y tan mío. Por lo tanto, la primera caída que yo tenga, con aquello que elegí, me voy a arrepentir. Y es muy importante, el discernimiento, como es desde la libertad, trae un compromiso detrás. Yo me comprometo con aquello que elegí. Y al comprometerme renuncio a otras cosas, ¿verdad? Elijo un camino, renuncio a los otros caminos. Por lo tanto, tiene que ser una elección seria, porque no va a llegar el momento en que yo me dé cuenta que no era la elección correcta y que la hice porque otros me dijeron y de hecho la culpa a los demás, pero ya el camino está hecho. Y esto desde elecciones muy simples, desde que estudiar, por ejemplo. Yo en mi caso, yo ya no vivo con mis papás y he tenido que elegir dónde vivir. Y en estos meses he tenido como una vecina que llegó muy bulliciosa. Pero yo elegí vivir acá.
Por lo tanto, yo asumo eso y trato de buscar las soluciones, pero no le echo la culpa a nadie de por qué estoy viviendo acá. No sé si me explico. Porque hubo una elección en la cual yo discerní venir para acá, a través de mis procesos racionales. ¿Qué es lo contrario al discernimiento o qué nos puede llevar a un falso discernimiento? La inmadurez, que era lo que les decía yo, no estar tomando decisiones en el momento adecuado. Eso es la inmadurez también. A veces nos pedimos tomar decisiones que quizás no es nuestro tiempo aún tomarlas. Por lo tanto, ahí podemos tomar decisiones equivocadas. La impulsividad, tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo para ayer. Nuestra sociedad que es toda para ayer, que todo ya estaba pedido desde la semana pasada. Entonces, tomar decisiones impulsivas puede traer una mala consecuencia. Es contrario a un buen discernimiento. Los vicios. Los vicios, cuando hablamos de vicios, son los malos hábitos, ¿verdad? Un hábito es una costumbre, es una acción constante que la voy haciendo costumbre. Y las virtudes son hábitos buenos. Por lo tanto, los vicios es lo contrario a las virtudes. Son hábitos que nos hacen daño. Por lo tanto, los vicios no nos van a dejar discernir de buena forma, porque nos van a inclinar hacia acciones o hacia hábitos que no nos hacen bien ni a nosotros ni a los demás. La inconsciencia, callar nuestra conciencia y no escucharla. Y yo conozco gente, por ejemplo, que me dice, no, yo sí esto porque desde la guata, porque yo lo sentí, entonces desde la guata tomé la decisión. Perfecto, usted puede tener ese sentir, ese desde la guata en un primer impulso, pero hay que llevarlo al razonamiento, hay que trabajarlo desde la conciencia, desde nuestra brújula. Si yo no hago eso, puede que mi decisión no sea la correcta en el momento indicado. Y la falta de voluntad. La voluntad es aquella acción que tenemos, que hacemos los seres humanos desde nuestra razón. Por lo tanto, mi razón me dice qué hacer. Y cuando mi razón no está bien, madura, no la trabajo a través de mi conciencia, no voy a tener una voluntad y voy a hacer las cosas de forma errónea. Es decir, mis acciones van a tener malas consecuencias. El discernimiento en la Biblia, hasta el momento les he estado hablando como un discernimiento general, como el común de los mortales, como todas las personas debiésemos elegir. Pero ya ahora vamos a empezar a entrar más a este concepto ya más de nuestra fe. Entonces vamos a ver el discernimiento en la Biblia. Primero, el discernimiento en la Biblia nos habla de la búsqueda de la verdad. Y Dios es la verdad. Yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Por lo tanto, el discernimiento en la vida, en la Biblia, es la búsqueda de Dios. En cada pasaje que podemos encontrar donde en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que el pueblo de Israel entraba en el arca para orar, para discernir, era en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de Dios. Ellos, todas sus decisiones eran la búsqueda de Dios. Y cuando se equivocaban, lo vemos en el Antiguo Testamento, habían grandes consecuencias para el pueblo. Y yo creo que también en nuestra vida lo podemos ver cuando nosotros quizás alguna vez hemos tomado alguna decisión sin Dios, no hay consecuencias muy favorables para nuestra vida. Por lo tanto, la Biblia nos habla de este discernimiento en la búsqueda de la verdad. La capacidad de realizar un juicio moral. El discernimiento, como trabaja a través de la conciencia, nos va a poder permitir realizar un juicio frente a lo que está pasando en nuestra sociedad, poder emitir un juicio, si algo está bien o algo está mal. ¿Y cómo lo hago? Haciendo un proceso de discernimiento. Poder, desde mi conciencia, que trabaje mi brújula, ¿verdad? Que busca la verdad, y desde ahí poder decir, este camino no es el correcto. Por eso es un juicio moral, un juicio desde el amor. Recordemos que la moral es el amor. Por lo tanto, yo realizo un juicio y digo, este camino no es el correcto.
tengo que decidir por el otro. Y tenemos lecturas, ¿verdad?, que nos dicen lo del camino angosto y el camino ancho. Ahí hay un juicio moral. Decidir entre el bien y el mal. Aquí nos invitan a que el discernimiento, tenemos que discernir, y como lo decía el padre Joseph, por el bien, por lo óptimo, y las consecuencias de elegir por el mal. Y que para nosotros Dios es el bien, ¿verdad? Y el discernimiento va a tener una consecuencia hacia el prójimo de un bien. Cuando yo discierno, y que era lo que al principio les dije, cuando yo discierno de una forma correcta, hago un buen discernimiento, por consecuencia le estoy haciendo bien a mi prójimo. Es como los naipes, ¿verdad? Los naipes de dominó. Cuando se ponen en fila y yo toco uno, se caen todos los demás. Cuando yo discierno de buena forma, buscando la verdad, eligiendo por el bien, la consecuencia que voy a traer detrás mío va a ser un bien a los demás. Y aquí podemos ver ejemplos personales, yo creo, cada uno, cuando ha elegido bien, la repercusión que tiene tu vida en los demás es increíble. Y no solo en el ámbito de la fe, sino también, yo siempre pongo los ejemplos en los trabajos, cuando una persona elige bien la consecuencia que tienen los demás. Quizás a veces nos dicen tontos, ¿verdad? Así como, ¿por qué no nos subimos arriba del carro en la victoria y sin elegir el bien? Pero cuando tú eliges el bien, es otro carro de la victoria que te hace sentir bien por dentro. A mí me pasó en un trabajo que había maltrato laboral y hubo un minuto en que yo paré y dije, no puedo seguir acá, po. Pero no era arrancar, sino que era hablar lo que estaba sucediendo. Y lo expuse. ¿Qué trajo por consecuencia de eso? Que claramente uno no queda bien delante de los jefes, pero trae una consecuencia hacia tu prójimo porque también estás velando por los derechos de ellos. Y se empiezan a sentir más unidos, más tomados en cuenta. Por lo tanto, va más allá de un discernimiento en la Biblia de que lo vivamos dentro de nuestra comunidad parroquial o de nuestra comunidad de base, sino que repercutamos como cristianos y como católicos en el mundo que vivimos, que seamos una repercusión potente en la sociedad. Y acá saqué una cita bíblica que dice, pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo hacía esfuerzos por ahogarlo, no podía. ¿Por qué pongo esta frase? Porque cuando nuestra conciencia la empezamos a trabajar bien y estamos conscientes de estamos unidos con nuestra conciencia, no nos deja tranquilo, no nos deja tranquila hasta que optamos por el bien. Por lo tanto, nos podemos hacer los locos y discernir desde sacar el bien, porque es mucho sacrificio, ¿verdad? Elegir por lo más fácil, camino ancho, me voy por ahí. Pero nuestra conciencia siempre va a estar avisándonos que no es la verdad, no es el bien el que hemos elegido. Y aunque lo intentemos ahogar, no vamos a poder. Y vamos a tener ese fuego ardiente que nos va a decir que no estamos haciendo lo correcto. Por eso es importante que el discernimiento sea a un nivel racional y trabajarlo con nuestra conciencia, pero siempre unido a lo que va pasando acá adentro, a las emociones. San Ignacio dice a las emociones, cómo se mueve nuestro cuerpo. Por lo tanto, es toda una unión. Y ahí Dios va a hablar. Porque ahora pasamos al discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual tiene que ver cómo vamos a ir alcanzando esta plenitud de hijos de Dios. Ya tenemos claro lo que es el discernimiento en general, ¿cierto? Pero con la cita bíblica anterior, sabemos como católicos, como cristianos que somos, si no decidimos del bien, no vamos a estar tranquilos. Y el discernimiento espiritual es importante en todo nivel de cosas. Nosotros, ya que tenemos
esta unión con Dios, podemos discernir todas nuestras cosas, toda nuestra vida desde un discernimiento espiritual, desde nuestra fe. Primero, ¿por qué? Porque fuimos creados por Dios para poder alcanzar nuestra plenitud. Aristóteles dice que la finalidad de todo ser humano es ser feliz. ¿Y cómo logras su felicidad? Siendo pleno. Y Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, para ser plenos, para ser felices. Esa es la finalidad de nuestra vida. Por lo tanto, el discernimiento espiritual nos tiene que llevar a eso, a tomar decisiones para poder ser felices y poder ser plenos. A diferenciar las cosas que nos ayudan a llegar a esa plenitud y a diferenciar aquellas cosas que nos van deteniendo para poder llegar a esa plenitud, aquellas cosas que nos van echando para un lado la plenitud, ¿cierto? Cuando me voy sintiendo un poco estancado, algo pasa, algunas decisiones quizás no he tomado correctas, que estoy estancándome y no estoy llegando a la plenitud con Dios. Y, muy importante, poder discernir cuál es la voluntad de nuestro Creador. Nuestro discernimiento espiritual tiene que ir de la mano de eso. Señor, ¿qué quieres? Señor, aquí estoy como una hoja en blanco, como lo que les decía yo al principio. ¿Qué podemos escribir hoy día en esta hoja? ¿Por qué? Porque Dios siempre, siempre va a querer que tú llegues a tu plenitud. Por lo tanto, este discernimiento espiritual tiene que ser constante y no en momentos especiales de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? No hacer un discernimiento cuando tenga que tengo que estudiar, para ver si me caso o no me caso, para ver mi vocación, si es religiosa, laico o matrimonio, ¿cierto? Va más allá, va a un discernimiento de la voluntad que Dios quiere para nosotros todos los días. Todos los días preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Y poder vivir nuestra vocación bautismal desde ahí, nuestra creación en conjunta con el Creador. Por lo tanto, ¿cuáles podrían ser las actitudes para poder hacer este discernimiento, que yo le digo como discernimiento cotidiano, discernimiento cotidiano, diario, incluso desde las opciones más básicas? Primero, una indiferencia, nos dice San Ignacio. Aquí yo me voy a pegar mucho a muchas ideas de los jesuitas, porque los jesuitas han trabajado mucho lo del discernimiento en el acompañamiento, ¿ya? Indiferencia, es decir, estar libre para lo que Dios quiera de ti. No poner peros, sino que estar libre para lo que Dios quiera escribir en tu vida. Y para eso yo tengo que confiar en Dios, saber que Dios quiere mi bien. Y para confiarlo tengo que conocer, ¿verdad? Tengo que tener una amistad con Él, una amistad íntima. Tener la intención en un discernimiento de buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres tú de esto? Señor, ¿cómo puedo aquí aportar mejor? ¿Cuál tiene que ser mi actitud en esta situación? De aquí lo voy a sacar textual de una frase de San Ignacio que dice: confía en tu corazón, pero usa tu cabeza, que era lo que les he estado diciendo desde el principio. Confía en tu corazón, porque Dios se siente, pero también usemos la cabeza, porque ahí está la conciencia y nos da razones del por qué poder tomar las decisiones que tenemos que tomar, analizar ciertas situaciones, poner pros y contras. Y así vamos a dejar que el Espíritu actúe a través de nosotros. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los pasos para este discernimiento espiritual? Aquí yo les puse como los pasos que podemos ponernos frente a algún discernimiento que tenemos que hacer estos pasos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que quizás al principio son pasos que a mí en lo personal yo al principio los anotaba, iba como cumpliendo paso a paso, pero después el discernimiento se vuelve un hábito.
Y lo que les decía al principio, el hábito es una costumbre. Entonces, por lo tanto, frente a situaciones que vamos viviendo, lo hacemos instantáneo. Y no la pensamos dos veces, sino que dejamos actuar el espíritu y discernimos desde ahí. Claramente hay decisiones que son mucho más importantes en nuestra vida y que nos tenemos que dar más tiempo para hacerlo. Primero, un silencio interior, ¿verdad? Calmar la bulla exterior y la bulla interior. Hacer silencio. El silencio ayuda mucho para poder calmar, para poder entrar en nosotros. Conectarnos con nuestro sentido. Cuando hablo con nuestro sentido es como con nuestro cuerpo. Conectarnos con lo que voy sintiendo frente a ciertas decisiones, las emociones. ¿Qué me provoca en mí? Porque de mi cabeza puedo entender algunas cosas, pero desde acá adentro, yo tuve que tomar una decisión muy importante hace varios años atrás, que era la decisión de mi vocación. Y fue muy importante esta parte, porque mi cabeza entendía claramente algo, pero por dentro no se sentía bien, había una intranquilidad. Y cuando junté mi cabeza con lo que estaba en mi cuerpo, con lo que yo sentía, pude tomar la decisión correcta. Así que es muy importante, ¿ya? Observar nuestra propia realidad, lo que estamos viviendo, ser concreto. No pensar y decir, voy a discernir esto para 10 años más. No, hoy día estoy viviendo esto. Y desde ahí tomar decisiones. Atento a los deseos que tenemos, a nuestros miedos, a las inquietudes, a los proyectos. Esto es súper importante porque el discernimiento no es algo lejano a nosotros, sino que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida. ¿Y dónde lo voy a hacer? En oración. Yo aquí siempre me gusta pensar en María. Cuando María acepta ser la Madre de Dios, estaba en oración. Y en oración es donde entendemos, podemos conectar nuestra conciencia en un diálogo con Dios. Por lo tanto, darnos el tiempo de oración, sobre todo cuando las decisiones son importantes en la vida. Y desde ahí, escuchar a Dios. Y pongo la cita de Samuel que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Con esa disposición, háblame, Señor, tú sabes lo que es bueno para mí. Recuerden lo anterior, confiar en Dios. Y desde ahí preguntarle, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué harías tú en mi lugar? Quizá apoyarnos con alguna cita bíblica, si tenemos algún acompañante dentro de estas decisiones, este discernimiento, poder también acompañarnos para poder decidir. Confrontar una lista de pro y contra. Cuando ya hayamos entablado esta decisión, esto que Dios quiere para nosotros, poder poner las decisiones. A ver, si yo opto por esto, ya tengo casi mi camino listo, hago una lista. Y esto San Ignacio dice como hacer la lista de los pro y contra y casi ir como sumando y viendo cuál es la que nos ayuda más. También algo que nos sirve mucho para el discernimiento, que cuando vamos tomando la opción correcta, vamos sintiendo paz. La paz es muy importante, por eso decía conectarnos con nuestros sentimientos. Cuando voy sintiendo paz, es la paz que Dios te va dando, porque la decisión es la correcta. La visualización y qué sientes, lo que les digo yo. ¿Cómo siento paz? A ver, me visualizo tomando esta decisión. ¿Siento paz o me siento intranquila? ¿Qué voy sintiendo? Y la decisión también que nos puede ayudar es dónde amamos más. Nuestras decisiones, como les decía anteriormente, no son indiferentes para nuestra vida social, repercuten en nuestro prójimo. Por lo tanto, ¿dónde amo más? Y ya teniendo quizás alguna de estas cosas claras, o si me falta claridad en esto, compartirlo con algún acompañante. Confrontarlo con otra persona, eso es importante. Ahora, el compartirlo no significa hacer lo que el otro me diga, sino que significa otra persona que me pueda escuchar y me pueda dar luz también desde la oración. A veces cuando nosotros tenemos decisiones muy importantes que decidir en nuestra vida,
Cuando uno tiene un acompañante, el acompañante también ora junto con uno, por lo tanto va dando luces. Por ejemplo, si no tengo claro aún y estoy toda confundida, que me pueda ir dando herramientas. En este caso ustedes también, cuando les toca acompañar, que puedan dar herramientas al otro. A lo mejor están acompañando a alguien y no ha hecho uno de estos pasos, quizá no está como una hoja en blanco, o no ha ido a la oración, o no se ha conectado con sus sentimientos, poder darle herramientas en eso. Y luego que ya he hecho todo ese proceso, tomo una decisión y la abrazo, y me comprometo con ella. Lo que les decía cuando hablábamos de la libertad, opto por algo y me comprometo con ello porque dejé lo otro, pero yo lo decidí, yo me comprometí con eso. Por lo tanto, abrazo esa decisión y la hago mía. Y después de este discernimiento, podríamos decir que quedamos en calma. Y, y podríamos dejar la barca, ¿verdad? O sea, poder dejar todo lo que teníamos anterior y sumarnos a esta nueva decisión que hemos tomado a través del discernimiento. Y por eso termino con esta cita que dice: Jesús los llamó, e inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Por qué? Porque cuando la decisión es la correcta, yo la hago inmediatamente. Yo discerní algo y lo llevo inmediatamente a cabo. Por lo tanto, esta es la invitación del discernimiento. Poder tener todos estos elementos, poder tener todas estas herramientas para poder discernir. Como les decía en un principio, quizá alguno me dice, yo siempre lo hago así, maravilloso. Entonces nutrámoslos de mejor forma. O quizá alguno me dice, habían puntos que se me había olvidado. A mí en lo personal a veces me ayuda mucho porque uno como que se va acostumbrando a esto y lo va haciendo instantáneo. Me ayuda mucho poder volver a hacer paso por paso y recordarlo. Y poder llegar a discernimientos en donde quizás a lo mejor en un momento vamos a decir, pucha, renuncié a lo otro, pero como es tu decisión, tú la abrazas y te comprometes con ella. Bueno, dejarlos ya, dejarlos invitados a que puedan hacer preguntas en el foro, que podamos estarnos comunicando y que haya podido servir estas herramientas para lo que estamos viviendo, para quienes que estamos acompañando o que vamos a acompañar. Y también que puedan servir quizás para nosotros mismos, para nuestra experiencia. Les dejo un abrazo muy grande, que Dios nos bendiga a todos y que nos podamos ver en un próximo módulo. Yo voy a estar atenta a las consultas a través del foro o a los comentarios de qué les pareció o quizás qué podrían aportar ustedes también a este módulo. Les dejo un abrazo y que estén muy bien.